de la clase y hoy vamos a ver lo que corresponde al capítulo 4 de nuestra presentación, que sería el capítulo relacionado con la metodología de la investigación. Recordémonos que nuestro capítulo 3 era el sistema de hipótesis y vimos lo que eran las hipótesis, cómo se deben de redactar las hipótesis, que esa es la tarea que quedó para esta semana. Mirábamos también lo que es la operacionalización de la hipótesis, vimos las estructuras que ustedes iban a escoger, eh, cuál esquema es el que iban a utilizar. También recordarles que muchos de los trabajos de ustedes no necesitan hipótesis, pero para efecto de aprendizaje lo vamos a realizar. Entonces, ahora que ya tenemos, digamos, armado nuestro capítulo 3, pasamos a lo que es el capítulo 4, que es lo que se conoce como la metodología de la investigación. Y acordémonos que cuando hablamos de metodología estamos hablando de una secuencia de pasos que generalmente los estamos desarrollando de manera lógica. Hay que considerar que cuando nosotros vamos a armar todo lo que es este capítulo, debemos de considerar los datos que hemos recolectado, los sujetos muestra o la población en la que nos hemos enfocado para recopilar la información, si esta la hemos obtenido a través de encuestas, a través de entrevistas o de grupos focales, que esas vendrían siendo las técnicas en la recolección de datos. Es lo que es el tercer elemento, que son los métodos y las técnicas de recolección de datos. Y todo esto va a ir amarrado con nuestro siguiente capítulo, que es la del análisis de la información obtenida. Volviendo a recordarle que cada capítulo no son aislados, sino que van a llevar una relación entre ellos. Entonces, cuando hablamos de la metodología de la investigación, prácticamente en este capítulo nosotros tenemos que narrar por qué o cuál tipo de investigación o cómo hemos diseñado nuestra investigación. Si nosotros buscamos una definición de lo que es un diseño de investigación, podemos decir que son los conjuntos de métodos y técnicas que elige cada investigador para poderlos combinar de una manera razonable o que le sean a él factibles para llevar el desarrollo de su investigación, tomando en cuenta que esta selección y combinación de elementos como son los participantes, los recursos, las hipótesis, las variables, los métodos y las técnicas, tiene que haber una relación lógica entre ellos. Y esto va a depender de lo que es el problema o el fenómeno que estamos investigando. Entonces, en este capítulo es como que nosotros le digamos a la gente, mire, el tema de nosotros lo hemos investigado a través de estos elementos, hemos ocupado estos recursos, las variables independientes para poderlas medir, hemos ocupado encuestas, para rechazar o aceptar las hipótesis, aparte de la encuesta, nos hemos tomado en consideración datos estadísticos proporcionados por instituciones nacionales, por ejemplo. Todo este carga de información, vuelvo y repito, va a depender de cada uno de los temas y del tipo de investigación que hemos seleccionado. Y acordémonos que los tipos de investigación lo vimos, si no me equivoco, estaríamos hablando entre la tercera y la cuarta clase eh, que lo hemos visto. Prosiguiendo con el diseño de investigación, hay autores que lo consideran como que es una guía que hace el investigador sobre cómo llevar a cabo nuestra investigación utilizando una metodología particular y que hemos determinado y fijado según las necesidades. Cada investigador tiene que tener en mente qué es lo que necesita o qué es lo que va a evaluar y así poder
es seleccionar las herramientas o los recursos necesarios. Este capítulo que va a brindar también, ¿sí? Disculpe que le interrumpa, fíjese que de mi grupo hay un compañero que quiere ingresar a la clase y no lo deja entrar. No puede entrar, no puede ingresar, ya él hace por ingresar en el link y no entra. Está entrando con la cuenta institucional. Pues desconozco, pero solo está diciendo él que no lo deja entrar, dice. Y, y, y ya marcó, dice ahí el link y todo eso. Sí, porque no tendría. El único problema es si él está entrando con una cuenta diferente a la de la institución. Porque De lo contrario, no tendría por qué tener el problema. Ahí Yo solo soy que el del que está reinicie. Ah, compañero. ya. Ya entró. Sí, sí, estoy con la Va, cuenta de la institución, pero que no me dejaba, pero ya me dejó. va. Sí, sí, porque ahí sí no sabría. Aparte no me corresponde porque no entiendo lo que me dicen a veces. Pero va, gracias a Dios ya pudiste entrar. Gracias Sí, al otro muchas gracias. compañero por avisarme. Ya me quedé. Ah, ok. Y seguimos entonces. Eh, de una forma sencilla, podemos decir que cuando nosotros estamos diseñando nuestra investigación, eh, la manera en que nosotros le vamos a explicar, digamos, al que está leyendo nuestra investigación, qué tipo de investigación estamos llevando a cabo, por ejemplo, si es una investigación de mercado, si es una investigación experimental, y si es experimental, mire, vamos a hacer los experimentos en esta forma, o vamos a utilizar estos instrumentos, si es que hay que hacerlo, perdón, en campo, se describe cuáles son las características del campo que se van a llevar a cabo. Eh, Junto a determinar lo que es el tipo de investigación, vamos a ver que hay diferentes diseños también de investigación. Y algo que se los repetí en aquel entonces cuando estábamos viendo lo que son los tipos de investigaciones, no necesariamente nos vamos a decir, "Ah, yo voy a hacer una investigación experimental y punto". No, nosotros podemos hacer combinaciones y eso lo va a dictar principalmente el fenómeno que estamos investigando y lo que nosotros queremos demostrar con nuestra investigación. Es decir, vamos a considerar los objetivos que estamos persiguiendo con nuestra investigación. Así es que sí, en un momento dado podemos hacer una mezcla de tipos y de diseños de investigación. ¿Para qué realizamos el diseño de una investigación? Pues primero, como ya les dije, vamos a determinar el tipo de investigación y ahí nos va a servir también para determinar el subtipo de investigación, así como las técnicas y los métodos que vamos a utilizar para la recolección de datos. También nos va a servir para dejar determinado cuál va a ser o cuál es nuestro universo y de ese universo, cuál va a ser la muestra que yo voy a utilizar para mi investigación. Por ejemplo, aquellos compañeros que tienen la investigación relacionada con el uso de las tecnologías en los procesos de enseñanza, hay un grupo que lo está viendo desde el punto de vista de los docentes y más precisamente de los docentes de la universidad. Entonces, ese grupo de docentes de la universidad vendría siendo nuestro universo. La muestra, como es un número relativamente pequeño, podemos decir que la muestra va a ser el total de docentes, que estaríamos hablando de 70, si la memoria no me falla, de 70 docentes hora clase. Entonces, toda esa información
va dentro del capítulo que estamos viendo el día de hoy. Hay tres momentos en el diseño de la investigación y eso es lo que es la recolección de los datos, la medición de los datos y por último el análisis que el investigador o el grupo de investigadores de esos datos recolectados. Ahí también es de tener mucho cuidado porque ustedes tienen que informar en este diseño de investigación cómo va a ser el procesamiento de esos datos, si se van a valer de, de qué método estadístico o se va a valer de un programa informático que tenga que ver con estadística. Esa información es la que va. Lili, El tipo, ¿sí? ¿podría ser tan amable de retroceder la otra diapositiva para tomarle captura? Esa. Una que era anaranjada. Ahorita la tengo. Ahí está. ¿La ven? Sí, sí, gracias. Va. ¿Ya? La anterior, Lick. La anterior a esta. ¿Dónde está la definición? Recordarles, mis estimados, que esta presentación también la tienen ustedes en la carpeta que dice clase 12. ¿Puedo continuar? Sí puede. Vale. Volviendo, ¿verdad? El tipo de problema de investigación es lo que nos va a determinar qué combinaciones de estrategias y de métodos, y de herramientas y recursos vamos a utilizar. Las variables son las que nos van a ayudar para elegir cómo vamos a recopilar la información. Eh, Normalmente en las investigaciones donde hay variables y hay sujetos en los cuales se les pueda preguntar, nosotros utilizamos encuestas. Si el grupo es mayor a 25 personas. Pero si es menor de 25, nosotros nos podemos ir con entrevistas directas, pero al final, ya sea encuestas o entrevistas, nosotros vamos a poder hacer un cuestionario de preguntas. Esos son los que son digamos, las técnicas de recolección. Otros factores que van a determinar el diseño de la investigación, pues es también las habilidades, las competencias y los conocimientos que tenga el investigador. Y ahora podemos ver que hay diferentes elementos que nos van a ayudar o que el investigador debe de tomar a consideración para construir este diseño de investigación, es decir, este capítulo número 4. ¿Qué es lo que vamos a tomar en consideración? La definición del problema. Acordémonos que cuando hemos definido la definición del problema, lo hemos hecho en el apartado de la justificación. Donde hemos justificado, ahí es donde estamos dando las razones del por qué se requiere investigar el fenómeno que estamos estudiando o por qué es importante llevar a cabo la investigación. Suele partir normalmente, acordémonos, de una necesidad social o de alguna necesidad práctica y su relevancia normalmente tiene que tener un carácter social porque de esta manera identificamos quiénes son las personas que son afectadas y cómo se les afecta ese fenómeno a este grupo de personas. El segundo elemento son los objetivos de la investigación. Acordémonos que estos objetivos generalmente responden a las preguntas de qué se pretende con la investigación, cómo la vamos a alcanzar, dónde la vamos a realizar, qué es lo que vamos a proponer con la información que hemos recolectado o para qué nos va a servir las conclusiones de esta investigación.
Acordémonos que cuando hablo de objetivos o cuando la literatura habla de los objetivos, se refiere tanto al objetivo general como a los objetivos específicos. De ahí tenemos el tipo de investigación. Este tipo de investigación pues ya lo hemos determinado previamente. Se puede clasificar, y acordémonos que con las primeras clases que vimos, que podemos clasificarlos en investigaciones cuantitativas e investigaciones cualitativas. Me voy a detener hasta aquí porque la siguiente imagen vamos a explicar nuevamente lo que son los tipos de investigación para traerlos a la memoria por si se nos ha olvidado o tenemos algún vacío. Entonces, dejamos el tipo de investigación y el otro elemento que tenemos que considerar son las hipótesis. Ya esas ya las vimos. Y cuando hablamos de las hipótesis, también, más que todo, vamos a considerar en este caso la hipótesis de trabajo. De ahí tenemos lo que es la población y muestra, que es lo que les decía, que pueden ser las unidades de análisis que tenemos identificadas en la hipótesis. Las técnicas que vamos a utilizar, que las vamos a ver más adelante, pero para mencionarles, entre las técnicas tenemos los experimentos, las encuestas, las tomas de datos de campo, entrevistas, las observaciones, las sesiones de grupos, y aquí puede ser grupos focales o grupos genéricos, y las técnicas de la búsqueda de documentos, y eso va más que todo para las investigaciones de tipo bibliográfico. De ahí tenemos lo que es el análisis de datos. El diseño de investigación puede incluir un análisis de datos. Estos pueden, igual que los tipos de investigación, ser datos cualitativos, que se utilizan elementos subjetivos y razonamientos, o un poco más de la intervención del investigador. Y por otro lado tenemos los datos que son cuantitativos, y esto se mide a través de programas estadísticos. Hay investigaciones que por su naturaleza o por el tipo de información que se está manejando, pueden ser totalmente cuantitativas. Por ejemplo, si nosotros estamos investigando el, el comportamiento de los consumidores y vamos a considerar datos de la población, estaríamos hablando de meramente datos cuantitativos que los vamos posiblemente a sacar de las instituciones que manejen esas informaciones, como el Ministerio de Economía, por ejemplo. Si nuestra investigación es social, ahí sí podemos tenerla totalmente cualitativa, y es porque nos estaríamos enfrentando a la utilización de técnicas como la encuesta o las entrevistas. Una investigación que sea, digamos, dentro de la área de psicología, va a ser netamente cualitativa. Una investigación que tenga que ver con temas económicos, puede haber una combinación de análisis o la presentación de datos cuantitativos y cualitativos. O sea, podemos mezclar los tipos de datos. Y por último, tenemos el procedimiento. El procedimiento son los pasos específicos que se llevarán a cabo en la investigación. Es decir, que se va a explicar hasta donde se pueda, de una manera detallada, cómo hemos seleccionado, por ejemplo, la muestra, qué fórmula hemos utilizado, cómo hemos tomado los datos, cómo han sido procesados esos datos. Por ejemplo, si vengo yo y digo, mire, voy a recolectar datos a través de una encuesta. Esta encuesta ha sido diseñada partiendo de las variables, de la operacionalización de las variables. Esto nos ha dado como resultado un cuestionario de 35 preguntas. Esta encuesta la vamos a pasar de manera digital. Vamos a utilizar
la aplicación XY. Se les va a proporcionar el enlace a través de un correo porque la población ha sido seleccionada de un total de estudiantes, por ejemplo, de la Universidad Técnica Latinoamericana. Hemos hecho una selección al azar con los correos electrónicos a las cuales se les va a mandar un correo con el enlace para que ellos puedan contestarnos la encuesta. Posteriormente, cuando tengamos o demos por cerrada la encuesta electrónica, los datos serán vaciados en el programa estadístico rojo o azul y de esa manera se dará paso al análisis o a las observaciones cualitativas de los datos estadísticos que el programa nos ha proporcionado. Eso es lo que se va a poner en procedimiento. ¿Por qué se hace esta parte y por qué se tiene que tratar de hacer lo más detallado posible? Es porque si el día de mañana alguien quiere reproducir la investigación, lo que va a tomar en consideración es este capítulo 4. Posiblemente el marco teórico no le interese a este grupo, digamos que es otro grupo de investigación, porque ellos van a construir su propio marco teórico, pero sí necesitan ellos partir o considerar si ese diseño o esos procesos que ustedes hicieron en su trabajo lo pueden replicar ellos al fenómeno que han identificado que posiblemente es similar. Y siguiendo con la idea de la investigación, que anda por ahí sobre el uso de la tecnología y los docentes, puede que el trabajo de ustedes caiga en manos de algunos estudiantes ahí en México, les ha llamado la atención el tema, pero quieren replicarlo ya no con los docentes de El Salvador, sino que con los docentes mexicanos de una institución X, de una universidad X de México. Entonces, posiblemente ellos no tengan la necesidad de redactar nuevamente el cuestionario porque van a tomarlo de su investigación. No es plagio, siempre y cuando estos estudiantes mexicanos pongan como referencia y en su mismo capítulo de metodología ellos tendrían que mencionar que el cuestionario que ellos van a utilizar para su investigación ha sido tomado de un trabajo de investigación titulado y que fue elaborado por los estudiantes de la Universidad Técnica Latinoamericana, de la Cátedra de Métodos y Técnicas de Investigación del año 2021. Con esa información que ellos pongan en este capítulo, se daría por salvado el derecho de autor y se da por enterado que no va a haber problemas con derechos de autor, no hay plagio de información. No sé si me doy a entender con esta parte y ahí mismo estoy demostrando la importancia de este capítulo 4. Hay mano levantada, licenciada. Va, díganme porque ahorita solo estoy con la computadora porque no se me ha descargado el teléfono, sino que mi teléfono está siendo ocupado por mi hija. Buenas noches, Licky. Buenas. Una consulta, con eso de que usted menciona del plagio, ¿qué acciones legales se pueden tomar? Cuando una investigación está registrada, porque como primer punto la investigación debe de estar registrada. Si vos tenés tu investigación y la has registrado en la Biblioteca Nacional y te han proporcionado un código, una ficha, una carta bibliográfica se llama, donde están todos los datos necesarios que individualizan y te hacen autor de esa investigación y vos te has dado cuenta, digamos que allá en México están ocupando tu investigación y la han copiado, digamos, por ¿qué? Un 80%, vos podés demandarlos. Si vos no te has dado cuenta, posiblemente al docente que se lo presentaron se dio cuenta que sus queridísimos alumnos, espero que no sea mi caso,
plagiaron la investigación de un estudiante de la UTLA que tiene su investigación registrada. Entonces, éticamente ese docente debería de comunicarse con el autor y que este autor pueda proceder legalmente. Se sigue un proceso, una demanda. Si se ha ocasionado algún daño o perjuicio, el autor tendría derecho a una indemnización. Si este estudiante mexicano se ha lucrado con tu investigación, ahí le va peor porque va a una indemnización y podés tomar la autoría de todos esos beneficios económicos que este pudo haber adquirido con tu investigación. Ya a nivel institucional, por lo menos yo sé de universidades, no he conocido el caso aquí en El Salvador, pero sí en países suramericanos que cuando se detecta, especialmente ya a nivel de trabajos de graduación o de tesis de grado, si se encuentra algún plagio, la universidad sigue un proceso interno o como que fuera un juicio y puede este estudiante que ha cometido plagio perder la calidad de egresado o perder la calidad de estudiante. ¿Qué quiere decir? Que le anula los 5 o 6 años que ha estado estudiando y no puede optar por ese título universitario. Eso sería en el caso más grave. Si es una investigación, digamos, formal, pero no es de grado, no es de graduación, perdés los créditos, ya es una sanción interna, perdés los créditos o la materia y posiblemente tengas algún tipo de amonestación. Si es una investigación que vos ya sos ingeniero, ya sos licenciado y la estás presentando en una maestría, ahí sí hay universidades que tienen sanciones hasta de botarte el doctorado o incluso de suspenderte la licencia. Digamos, si sos médico y has hecho una investigación y la has plagiado, posiblemente te suspendan del uso de tu profesión unos 6 a 1 año, pero el prestigio se pierde. Yo sé lo que ha pasado en otras universidades, especialmente en universidades suramericanas. Yo he tenido el caso que he tenido alumnos que me han presentado tesis de otros países, asumiendo que yo no las leo o que no las cotejo con otras investigaciones. Entonces, como eso no es algo que esté regulado, por lo menos en investigaciones de cátedra, pero sí me da la libertad la universidad de poderles anular la investigación y por consiguiente dejaron el ciclo. Acordémonos que en el caso mío, la investigación les cuenta por 2 parciales. Entonces, en ese caso, les puse 0 y dejaron la materia. Trataron ellos de solventar la situación, pero era tan obvio y fue tan literal si lo único que cambiaron fue el nombre del centro educativo y de ahí era toda la investigación, por cierto, de una universidad peruana. Entonces, faltaron a la ética de investigadora, faltaron a la ética profesional, eh, principalmente trataron ellos de burlarse del docente asumiendo que no se iba a fijar. Así que mucho cuidado, mis estimados, porque si leo y cuando ya tengo las investigaciones, tomo fragmentos de las investigaciones, las meto a internet para ver si me da algún tipo de coincidencia. Hay otros docentes que lo que tienen hay unos programas para detectar plagio, parafraseos y no me acuerdo cuál es la otra frase, que de un solo es como que la aplicación como que escanea el documento y te avienta cuáles son las coincidencias, que son los programas que se pueden utilizar también para poder seguir un juicio por violación de derecho de autor. No sé si con eso
cubro tu inquietud. Bastante lindo. La verdad que sí. De hecho, sí había trabajado con usted actividades pasadas. Y sí, por la manera de al menos leer, tomar como base alguna investigación y después redactar. No solo Correcto. pegué. Sí, es que esa me he propuesto que ir quitando esa maña de cortar y pegar. Pero bueno, entonces, continuamos. Si no hay ninguna otra Tengo pregunta, una pregunta. ¿sí? En una investigación completamente bibliográfica, Ajá. ¿se tendría que hacer también la población y muestra y análisis de datos? No, no. Para nada. La población y muestra y análisis de datos es si vos vas a hacer una encuesta o si vas a manejar o vas a comparar, digamos, datos estadísticos. ¿Querés manejar vos el porcentaje de fallecidos por COVID en toda Centroamérica? Pero toda la información no la estás recolectando, o sea, no estás haciendo vos la encuesta o investigando, no has ido directamente a cada hospital, sino que la información que tenés estadística la estás recolectando, digamos, del Ministerio de Salud de cada país. Entonces, en ese caso sí va a haber un análisis de datos por parte tuya, porque vas a tomar los datos estadísticos del Ministerio de Salud de, digamos, El Salvador, los vas a comparar con los de Guatemala y vas a sacar tus propias conclusiones. Entonces, en ese caso, población tal vez no tomes porque no vas a ser la voz, sino que tu unidad de análisis van a ser, digamos, bueno, ni pacientes ni nada, sino que ahí no hay población y muestra, pero sí va a haber ese análisis de datos que has recolectado de esa manera. Entonces sí puede o no puede, pero todo va a depender cuál es el objetivo de la investigación. No sé si con eso cubro tu pregunta. Sí, sí, gracias. Ok. Un leak. ¿Alguien más? Ok, ¿sí? Hace poco usted estaba explicando de los derechos como de actor, ¿verdad? Algo así. Ajá, ¿sí? Ajá. El plagio y todo eso. Pero esto usted lo ha explicado nomás en la parte bibliográfica de asuntos de investigación escrita. Pero cuando hay un tipo de investigación más, como por ejemplo, que alguien por medio de investigaciones descubrió un herbicida nuevo o un insecticida de esto aquí y allá, allí sí ya es más seria la cosa, ¿verdad? Y ahí sí depende si quien ha hecho el descubrimiento ha patentado o ha registrado la fórmula. Ajá. Porque si vos has descubierto, digamos, el mejor abono orgánico del mundo que hace que los tomates se den del tamaño de una pelota de fútbol, hagamos hipotéticamente, y has hecho el descubrimiento y lo has compartido con tus conocidos que son agricultores, pero vino tu compadre y fue más vivo que vos y fue a registrarlo a su nombre, la fórmula. Entonces ahí sí hay un problema porque quien va a aparecer como autor o como creador de ese abono fantástico va a ser tu compadre. Pero si vos has sido diligente y eso es lo primero que hiciste antes de andar hablando de que has hecho, que tenés ese abono fantástico, y si alguien lo quiere comercializar a su nombre o haciéndolo pasar como es suyo, sí podés demandarlo porque la patente te da el derecho de uso y explotación, en este caso, de esa fórmula. Comprendido ahí, comprendido. Licenciada, ¿Sí? y de ese ejemplo último que acaba de mencionar, si alguien creó algo nuevo, lo registró y otras personas quieren usarlo,
el dueño, él cobra porque otro use eso, o cómo es la Sí, cuestión. sí, hay una regalía que se puede solicitar. O sea, digamos, si el día de mañana don Miguel, que ha descubierto el abono para que los tomates crezcan como pelotas de fútbol, tiene ya su patentada su fórmula y es más, la está produciendo, pero viene por ahí alguien de allá de Costa Rica y quiere producirla en Costa Rica y comercializarla bajo una marca que no es la de Don Miguel, entonces sí se tiene que hacer como un permiso que tiene que dar Don Miguel para que pueda producirse o pueda reproducirse esa fórmula y se hace una compensación económica. Hay un porcentaje que se le da al autor por el uso en este caso, de esa patente. Lo mismo pasa con las canciones, para ponerles de otra forma. Si yo tengo el registro de una canción, y acuérdense que para la canción hay que registrar letra y música. Si viene otro, digamos, un cantante y quiere sacar una versión de mi canción, me tiene que pedir autorización a mí para que él la pueda cantar o hacer los arreglos necesarios para su versión. Y si yo quiero, puedo solicitar una compensación económica. Y, y con respecto a ese, y con respecto también, y, y- y esa ley aplica en cualquier país del mundo, ¿verdad? Aunque esté Sí, alguien las en China. patentes, lo que tiene que ver con derecho de autor, patentes e invenciones, son de las leyes que están a nivel global. Son tratados internacionales que se deben de respetar. O sea, lo que ustedes registran aquí en El Salvador sale en todos los registros de derecho de autor, entonces es bien difícil que alguien pueda explotar una patente ya registrada sin que le caiga su pequeña demanda. Yo Bueno, creo ya. que para abonar un poquito en eso, Lick, también comentarles un caso que se dio en Santa Ana de unos pequeños empresarios, digámoslo de cierta manera, que comercializaban zapatos con la estampa de Adidas y Nike. Pero claro, Ajá. o sea, eran artesanos, ¿verdad? O sea, no era la propia fábrica y no era la propia suela, la original, digámoslo de cierta manera, la que se comercializaba. Entonces, se llegó a las empresas y las empresas, pues, pidieron que se cerraran esas empresas, bueno, esas talleres, digámoslo así, se cerraron, inclusive los policías llegaron, arrestaron a varios zapateros e inclusive se les pidió, creo que era una compensación de 8,000 o 9,000 dólares, creo, por cada zapatero. O que por cada maestro Sí. zapatero, algo así estaba leyendo. Ujú. No, es bien, bien delicada esta situación. Uno lo ve así como, no pasa nada, pero son delicadas las situaciones, se maneja mucho dinero. Y ustedes pueden escuchar a veces los cantantes o los artistas se discuten cuando le dicen, no, es que me has plagiado la canción. Hay no me acuerdo si son 7 o 8 notas musicales que puede uno utilizar de las canciones libremente, pero si te pasas de esas 8 notas ya se va a considerar plagio. Entonces, por ponerles un ejemplo, o en la literatura, alguien que venga con un cuento, digamos, o con una obra, y cuando al leerla lo primero que se te viene o te recuerda demasiado a Romeo y Julieta, por ejemplo, a pesar de que posiblemente ya no esté el autor
o no hayan herederos, son literaturas universales, entonces sí hay una protección porque no podés explotar, digamos, en este caso una obra literaria. Entonces sí hay bastantes casos en los cuales procede y vuelvo y repito, derecho de autor, patentes, invenciones, modelos de producción, es otras cosas que van amarradas con los derechos de autor. ¿Cuántos años son los que hay que esperar, licenciada, para, digamos, para que quede libre eso, pues que ya no tenga penalidad de nada? Fíjate que las patentes, por lo menos, no sé si hay algún cambio, pero me parece que las patentes se tienen que renovar, no sé si al año o cada 3 años. Va, un ejemplo que les puedo poner en cuanto a derechos de autor es el caso que pasó con los personajes de Chespirito. La situación está que Chespirito dio las generalidades de cada uno de los personajes que salían en la vecindad del Chavo. Entonces, la idea era que cada actor le diera forma a su personaje, vestuario, forma de hablar, ademanes, lo que identifica al personaje. Entonces, el error que cometieron, no tal vez error, sino que ignorancia o creyeron que no iba a pasar, es que ellos tenían que haber registrado a su personaje. En el momento en que se crearon los personajes, la única que patentó, por decirlo así, inscribió su personaje a su nombre, fue el personaje de la Chilindrina. Es por eso que de todos los personajes, de todos los actores que formaron parte de la vecindad del Chavo, es la única que hasta el día de ahora puede explotar la imagen de la Chilindrina, porque ella es la dueña de ese personaje. El resto de actores no registró y fue Chespirito el que los registró a su nombre. Por eso es que ellos no pudieron hacer uso de sus personajes. Y es donde se dio el conflicto con el personaje de Kiko, que se tuvo que ir de México y en Sudamérica él pudo montar tuvo algunos programas y tuvo un par de circos utilizando el personaje de Kiko, pero sí se vio en un momento dado demandado por Chespirito por la utilización del personaje. Y eso es un caso muy, muy sonado y que te puede servir de ejemplo cuando se ve en legislaciones y la parte de los derechos de autor, patentes y registros de invenciones y procedimientos industriales. No sé si con eso quedamos claros. Sí, continuemos. Ok, va. No sé, Licenciada, sí, ¿sí? una pregunta Pregunta. para no cortarle mucho el tiempo. Cuando una institución ha patentado un producto bueno, un producto, eh, ellos hacen un documento en donde firman para X años se va a explotar ese producto. Entonces, pasados esos años, eh, sale otra empresa que ya puede Queda elaborar el liberado. mismo producto. Queda liberado. Exacto. Sí. Es Entonces, allí más, sí ya no hay ninguna multa, ¿verdad? no, ahí no hay ninguna multa. Es más, lo mismo pasa con ciertas imágenes
que si uno no está atento a la renovación de matrículas o de los registros, perdés el uso exclusivo de esas imágenes o incluso frases. Por eso es que hay que estar pendiente con los registros, pero sí hay un tope en la que seguís siendo el autor, pero ya no tenés el uso exclusivo de la explotación, porque también vos podés vender una patente, tu patente, vos podés vender el derecho de autor. Eso se puede porque se considera como un bien intangible, pero puede ser sujeto de transarlo. Así es que sí hay esa posibilidad. ¿Ya? Gracias, sí. Va. Entonces, para recordarnos, vamos a ver un poco sobre los tipos de investigación. Y en aquel momento mirábamos que teníamos investigaciones documentales o bibliográficas que lo que tienen como objeto es recopilar la información de las fuentes documentales y, digamos, entrelazarlas o unirlas de tal manera de hacer una compilación de información. Tenemos las investigaciones también explicativas, que tienen que ver con aquellos donde lo único que busca el investigador es explicar el fenómeno, no quiere dar las razones o no entra a ver más allá de lo que se está observando. Él solo describe el problema de investigación. Tenemos las investigaciones descriptivas, que aquí sí hay una parte de la explicación, pero entran a ser un poco más detalladas y sí entran a ver, digamos, causas y efectos. Tenemos la investigación empírica, que es la que se hace con fenómenos y a través de las experiencias directas, ya sea del investigador o de los sujetos involucrados en un fenómeno que se está investigando. Tenemos las investigaciones experimentales que se realizan a través de experimentos, para la redundancia, que nos sirven para confirmar o rechazar las hipótesis. Y por último, tenemos las investigaciones exploratorias, que trata en un primer momento dar el primer acercamiento hacia un fenómeno que no ha sido ni explicado ni estudiado, sino que es un fenómeno nuevo en el cual no se tiene, digamos, mucha información. Entonces el investigador trata de ser, digamos, el primero de poder recopilar la información para darla a conocer. Y vuelvo y repito, no necesariamente vamos a hacer, digamos, no, yo voy a hacer una investigación solo documental. No, podemos tener una investigación empírica y documental a la vez. Podemos combinarlas. Normalmente nosotros hacemos una investigación de tipo exploratorio, pero también descriptiva, porque puede ser un fenómeno nuevo, pero también voy a entrar a describir ese fenómeno. Voy a entrar a buscar cuáles son las causas y los efectos de ese fenómeno. Puede ser también experimental, porque si ya determiné cuáles han sido las causas y los efectos, puedo llevar a cabo pruebas para ver cómo manipulando, digamos, ciertas variables, puedo tener ciertos resultados. En cuanto a las técnicas de investigación, como ya les había mencionado, las podemos dividir en cuantitativas, y entre las cuantitativas vamos a ver más adelante lo que son las encuestas, las entrevistas y las sociometrías, que es algo muy utilizado en estadística y en mercadotecnia. Las cualitativas tenemos lo que es la observación, la entrevista,
y aquí hacemos una aclaración: entrevistas grupales y las entrevistas individuales, y el método biográfico, que es la recopilación de los datos y el uso de la bibliografía. ¿Cuáles van a ser las características que tenemos que considerar cuando elaboremos nuestro diseño de investigación? Bueno, son 4, nos dicen los autores, son 4 pilares. El primero de ellos tiene que ver con la neutralidad, que quiere decir que los resultados que nosotros proyectemos en el diseño deben de estar libres de todos sesgos. Y cuando hablo sesgos, son errores o es la parte de la subjetividad del investigador. Por eso es que una de las características del investigador es que debe de ser objetivo, mantenerse neutro en todo el proceso de la investigación para no crear esos, y cuando hablamos de sesgo, hablamos de una duda, no errores, sino que de dudas o de manipulaciones malintencionadas por parte del investigador. La segunda característica es la fiabilidad, y ese es si se lleva a cabo una investigación de una manera regular, el investigador involucrado puede servir de base para otras investigaciones. Es decir, que como investigador tengo una credibilidad dentro del campo de la investigación y sé que esa investigación que está haciendo el investigador XY es un investigador que tiene una gran trayectoria y que son confiables sus fuentes de información o la información que él proporciona. La tercera característica es la validez, y es que en este apartado existen múltiples herramientas de medición disponibles para el diseño de estas herramientas. Uno de los ejemplos más utilizados son los cuestionarios, que sirven ya sea para el desarrollo de las entrevistas o para el desarrollo de las encuestas. Y por último tenemos la generalización. El resultado del diseño de la investigación debe de ser capaz de ser reproducido y de ser aplicable en diferentes poblaciones que tengan las mismas características de nuestro trabajo. Y esto es lo que les mencionaba, de que nuestra investigación puede ser reproducida en otras latitudes. Pongámoslo de ese punto de vista. Ahora sí, la división o la tipología de los diseños de investigación, y las que a mí me interesa que ustedes manejen, porque son las que normalmente estaríamos manejando en un trabajo de investigación, son la descriptiva, la experimental, correlacional, la diagnóstica, perdón por esa F que se fue de más, ya le voy a descontar a la secretaria, y por último la explicativa. La definición de cada una de ellas no difiere de los tipos, es más, a veces hay una confusión entre lo que es el tipo de investigación y el diseño de investigación, porque relativamente tienen las mismas definiciones. Pero sí, a grosso modo, cuando estamos frente a un diseño de investigación descriptiva, un investigador solo está interesado en describir la situación o caso bajo su estudio de investigación. En este caso, está basado en la teoría que se cree mediante la recopilación, análisis y la presentación de datos recopilados. No Licenciada, estamos generando nosotros nueva información, ¿sí? disculpe que la he interrumpido, solo tengo una pequeña consulta con respecto a esto. Este diseño de investigación entonces debe de llevar una parte de cada uno de estos puntos, como una esencia. Sí. Ok. Porque va, por ejemplo, yo puedo decir, miren, yo tengo mi investigación, es de tipo, bueno, yo normalmente siempre hago investigaciones descriptivas. Mi investigación siempre es de tipo descriptivo, pero el diseño de la investigación es explicativo y bibliográfico.
O viceversa. Tengo investigaciones que son de tipo bibliográfico o documentales, por ejemplo, los estudios comparados. Tengo una investigación que es un estudio comparado sobre las prestaciones de maternidad en diferentes países. O sea, no estoy generando yo nueva información, sino que lo que hice fue recopilar ciertos elementos, por ejemplo, cuánto tiempo se le da a la mujer de maternidad, cuáles son las prestaciones económicas, si hay prestaciones de salud y otras prestaciones en general. Entonces, es una investigación documental y bibliográfica porque no estoy generando nuevos conocimientos. Y el diseño fue explicativo porque generé un cuadro comparativo donde podíamos ver las prestaciones de El Salvador, las prestaciones de Japón, de Alemania, de México, de Guatemala, son como 12 países. Entonces ahí explicaba cómo en cada uno de estos países se ha ido conquistando, digamos, los derechos que tiene la mujer en su licencia de maternidad. Entonces, no sé si me doy a explicar. Yo puedo tener un tipo de investigación que es bibliográfico, documental, pero mi diseño de investigación va a ser explicativo. O sea, hay una combinación. Cuando ustedes redactan este capítulo, digamos, y yo dije, mire, mi tipo de investigación es bibliográfico. Tienen que dar el por qué es bibliográfico. Y después, mire, el diseño de mi investigación es explicativo. Tienen que explicar, o sea, mire, es explicativo porque hice un estudio comparado, comparé las diferentes situaciones, o sea, tienen que dar la razón del por qué se ocupa. Yo les voy a proporcionar en el transcurso de la semana, les voy a subir el ejemplo del capítulo 4 de una investigación para que vean cómo está estructurado y cómo es la redacción. No es un capítulo muy extenso, pero sí es un capítulo que va bien detallado y que es el que nos va a servir para reproducir las investigaciones posteriormente. No sé si con eso cubro tu pregunta. Sí, sí, más o menos, porque sí me había surgido a mí una duda de que si había una combinación en específico que ayudara a consolidar más una investigación, por eso me surgió la duda, pero sí, yo creo que Ahí, es que la combinación que hagas de tipos y de diseño va a depender del fenómeno que estés investigando y también de las competencias y habilidades que tenga y conocimiento que tenga el investigador. Y lo que querés vos como investigadora hacer con esa investigación. O sea, yo no te puedo dar una fórmula y decirte, no, mira, puedes combinar este con ese. No, o sea, sí vas a encontrarlo, posiblemente lo encontres, una tabla de combinaciones, si lo queremos decir, pero al final es el investigador el que elabora este diseño de investigación. Habemos, y aquí me incluyo, quienes se casan con un tipo de investigación y con un diseño. Yo soy una de esas. A mí me gustan las investigaciones cualitativas. No me gusta el manejo de datos estadísticos porque lo siento demasiado frío. Pero también mis investigaciones son muy sociales. O sea, son de la área humanística. Incluso las investigaciones que he tenido que hacer en cuestiones de economía, en la rama de economía, tiendo a utilizar más el tipo de investigación cualitativa y me quedo con los diseños explicativos.
Entonces, pero ese es mi estilo de investigación. Y casi todas mis investigaciones llevan esa combinación, pero es porque es mi estilo de investigación. No es el que sea, no es ni el más fácil, no es ni el que mejor resulte, sino que vuelvo y repito, cada investigador, de acuerdo a sus competencias y a sus habilidades, va diseñando su diseño de investigación y sus combinaciones, de acuerdo a las necesidades. Seguimos entonces. Cuando estamos frente a un diseño de investigación experimental, se utiliza para establecer una relación entre lo que es causa y efecto de una situación. Estos diseños experimentales son muy utilizados en la carrera de ingeniería agronómica y es lo que consideramos también la mezcla entre diseño experimental y una investigación de campo. Entonces ahí va otra combinación. Tenemos la investigación correlacional. En este caso es una técnica de diseño de investigación, no necesariamente, o más bien dicho, no es experimental, pero sí se busca establecer la relación entre causas y efectos. Digamos que lo común que hay entre la experimental y la correlacional es que ambas buscan establecer la relación causa y efecto. La experimental utiliza como técnica los experimentos y la correlacional lo que utiliza como herramienta es la observación. La correlacional normalmente se ocupa en investigaciones de ciencias sociales. Estamos hablando de un trabajo en psicología, un trabajo en humanidades, un trabajo jurídico, un trabajo de comportamiento de personas, puede ser en el área industrial, la podemos ocupar en razones de seguridad industrial, por ejemplo. La experimental, como ya les dije, en el área de agronomía, la pudiéramos ocupar también para el diseño de prototipos y aquí estaríamos entrando en las ingenierías de electrónica, mecánica, eléctrica, posiblemente también industrial, experimental también entraría en las de civil cuando estamos probando la resistencia posiblemente o la durabilidad de ciertos materiales. Podemos considerarlo experimental. Tenemos la investigación diagnóstico. Este tipo de investigación, el investigador se inclina hacia la evaluación de la causa raíz de un tema específico. Por ejemplo, si tengo la situación de la educación en línea, la educación virtual, y he identificado que uno de las debilidades o de las desventajas de la educación virtual es la competencia que tengan los docentes, entonces puedo hacer un diseño diagnóstico donde voy a determinar cuáles son los puntos débiles o cuáles son las competencias digitales que no poseen los docentes y de esa forma poder proponer, digamos, talleres, capacitaciones, cursos, lo que sea, para que este docente adquiera esas competencias que le hacen falta y que pueda desarrollar sus clases de una manera más eficiente y eficaz. Entonces, pero voy a evaluar primero cuáles son, qué es lo que carece este docente, por ejemplo. Entonces, voy a hacer una investigación o un diseño de investigación diagnóstico. Y por último, tenemos la investigación explicativa. Aquí la idea y el pensamiento, los conocimientos ya del investigador son la clave, ya que esto depende principalmente de la inclinación del investigador. O sea, estas investigaciones explicativas tienen que ver mucho con los conocimientos propios del investigador, con sus preferencias, como dice mi hija, con sus gustos y preferencias.
tienden a ser un poquito más subjetivas. Entonces, esa, digamos, sería una de las claves. Por eso es que en materia legal se ocupan mucho estos diseños explicativos, porque vamos dando una explicación o vamos interpretando, digamos, el fenómeno jurídico. Explicativas también se ocuparían en el área de la salud mental y de la salud clínica. Y ahora, digamos, un paso a paso para aquellos que su aprendizaje es a través de procedimientos. Cuando vamos a hacer el diseño de investigación, primero ya hemos seleccionado el tema, tenemos fijado los objetivos de la investigación, ya determinamos el tipo de investigación, ya hemos redactado las hipótesis, ya hemos seleccionado nuestras muestras, ya tenemos las técnicas señaladas, el análisis de datos y los procedimientos. Cuando ya tenemos todo eso, aunque sea en papeles o en POP-it pegados en una pizarra, señores, ya tenemos todos los elementos necesarios para sentarnos y empezar con la redacción de nuestro capítulo número 4, que se llama Metodología de la Investigación. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Licenciada, en el caso de nosotros ahorita estamos a nivel del cuarto, quinto punto de esa lista. Sí. Sí. No, ustedes están en el cuarto, en el cuarto ya tienen el tema, ya en mi mundo perfecto ya está el tema fijo, ya tenemos los objetivos ya aprobados, ya tuvieron que haber seleccionado el tipo de investigación y ahorita que vamos a revisar las hipótesis. Hasta ahí. La muestra definitivamente, por lo menos ya el universo o las unidades de análisis ya las deberían de tener claras, porque en la próxima clase vamos a ver lo que es la población y cómo se selecciona la muestra. No me voy a meter, señores, porque esta parte de la muestra entra mucho los elementos de estadística. No me voy a meter a explicar nada estadístico porque recordarles que el requisito para esta materia es estadística 1. Así que todo lo que ustedes vieron en estadística 1 es lo que se aplica en la parte de las muestras. Todo lo que ustedes vieron en estadística 1 es lo que se queda aplicado en esta parte de la metodología y en el análisis e interpretación de los datos, porque en estadística sé que les tuvieron que haber dado toda esa información. Así es que solo seré, esa parte yo entraré solo a recordarles ciertos términos, conceptos y a relacionar lo que ya vieron en la parte de estadística. ¿Alguna pregunta? Tal vez puede poner la última lámina, licenciada. Vale. Yo tengo una, pero es sobre la siguiente semana. Sí, dime. Van a ver, o sea, de aquí clases no van a ver como normalmente, sino que solo van a ser las webinars, ¿verdad? Solo las conferencias. Ok, gracias. Ok, gracias. Va. Así es que la próxima semana no voy a dejar enlace para unirnos a clase porque no vamos a tener, ustedes van a estar en sus conferencias respectivamente. Sé que hay docentes que ya les dijeron en cuáles tienen que entrar, así es que yo no les digo eso, sino que a las que ustedes entren, ya di la indicación, me van a presentar los resúmenes con el formato establecido.
¿Alguna otra duda o comentario? Todo está claro, Liz. Vaya, mis estimados. Voy a compartirles en el chat del grupo el Padlet donde ustedes van a subir la actividad de este día. Como siempre. También se lo voy a compartir por el WhatsApp. Van a tener hasta las 9 para entregarlo en horario normal y después ya va con una sanción, salvo los compañeros que me coloquen sus apellidos en el chat de la clase porque o van en camino o están trabajando. ¿Comprendido? Enterado, gracias. Vale. Entonces, mis estimados, nos quedamos hasta acá. Bueno, feliz noche. Gracias por su atención. Nos vemos dentro de unas... ay, no quiero ver. Bueno, no está la semana que viene. Bueno, nos vamos a ver porque voy a estar ahí conectada en algunas conferencias. Así que nos vemos ahí en las conferencias y en clases pues hasta la próxima semana. Licenciada, ¿Sí? Pregunta, ingeniera. Licenciada, ¿eh? Sí. usted no va a dar ninguna conferencia. No. Hoy no. Pregunta, licenciada. Pregunta. Y de dos temas dijo usted, ¿verdad? De que hay De resumen. dos conferencias. Ok, gracias. Buenas noches. Vaya, buenas noches. ¿Recomendación de alguna Licenciada, conferencia, solo una licenciada? consulta. Si llevamos 2 materias con usted, siempre. Ah, lo mismo que me preguntaron ayer. No, las Igual. mismas pongan. O sea, subí las mismas en las dos materias. La verdad es que no Gracias. quiero. Feliz noche, licenciada. Gracias, no los quiero cargar con mucho trabajo. Licenciada. Y Recomendaciones me pidieron por ahí. Bueno, a mí las que me interesa o me llamaron la atención es la de la educación híbrida, pero es por la situación de esta nueva forma de dar las clases. Ahí tanto docentes como estudiantes podemos entender realmente a lo que nos estamos enfrentando. Tal vez esa es la que yo les pudiera decir, esa estaría bonita que ustedes la vieran. Es más, la deberían de ver todos los estudiantes. Ok, gracias. Va. ¿Alguien Licenciada, más? disculpe, ¿hasta qué horas tenemos para mandar la tarea? 9. Pero los que todavía no podemos. Ah, no, ustedes me ponen ahí el enlace, pero en 24 horas les puedo dar, no me lo vayan a estar mandando hasta el sábado, ¿verdad? Ok, de acuerdo, no. No abusen de mi corazón de sorbete a mediodía. Así es que pasen buenas noches, mis estimados. Gracias por la atención, se me cuidan. Bendiciones a ustedes y a cada uno de sus hogares. Gracias, licenciada. Igual, feliz Igualmente. noche. Cuídese. Gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.